Y esto es lo de esta semana, que es la batalla por la educación en México y en el mundo, porque creo yo que hay una batalla por la educación en México y en el mundo, y que en este caso pues fue ejemplificada o está ejemplificada por el debate de los libros de texto, los libros de texto gratuitos, que a mí siempre me pareció una idea maravillosa en México, y que sin embargo, bueno, han sido desvirtuados y destrozados de una manera extraordinaria por un grupo de personas que no saben nada de pedagogía, tampoco saben nada de las materias que están enseñando, pero saben que hay que hacer algo para ser súper revolucionario y descolonizador, porque es gente que, mire usted, en 1810 en México, para los que no lo sepan, en 1810 en México se inició un movimiento de independencia. Un poco el pretexto era, pues como tienen a Fernando VII detenido los franceses, lo tenía preso Napoleón, pues entonces viva Fernando VII, y mientras Fernando VII regresa nosotros nos hacemos cargo de este terreno. Y el grito de viva Fernando VII fue uno de los gritos de la independencia. Se inició un movimiento armado en contra del gobierno español, pero fingiendo que era en realidad en contra del gobierno de José Bonaparte, hermano de Napoleón, a quien Napoleón había puesto al frente de los destinos de España. Mientras España peleaba contra la invasión napoleónica, ustedes saben, esos países que invaden a otros para ganarse sus tierras y que no nos gustan, salvo que seamos hijos de Putin y nos guste que lo haga Putin. Y entonces México luchó en contra de la colonia española. Y finalmente para 1821, después de que ya había regresado Fernando VII y que en vez de apaciguar las cosas las empeoró. Por ejemplo, en México, José Bonaparte en todas las posiciones americanas, José Bonaparte había terminado con la Inquisición, y esto era buenísimo, la gente vivía siempre con miedo de la Inquisición. De pronto le dicen, ya no hay Inquisición. Oye, pues mira, es un miedo menos con el que se vive en esta nueva España de principios del siglo XIX. A su regreso, Fernando VII, una de las primeras cosas que hace es reinstaurar la Inquisición otra vez. No, ¿por qué no hagan eso? El caso es que en 1821 México adquiere la independencia, y a partir de entonces es un país que no está colonizado, no es una colonia de ningún otro país. Ya sé que hay teorías sobre la colonización cultural, la colonización política, la colonización económica, pero es que todos los países tienen interrelaciones comerciales que pueden o no calificarse de colonización. A mí se me hace que se le puede llamar una forma de dominio de los medios de comunicación, una forma de dominio económico, pero llamarle colonización desvirtúa la palabra y el significado mismo de la palabra, porque una colonia esencialmente lo que hace es quitarle toda la soberanía a un pueblo, y la soberanía se traslada de la sociedad colonizada a la metrópoli, a una metrópoli generalmente geográficamente alejada, por supuesto desentendida completamente de los problemas de la sociedad, y que lo decide todo en términos de economía, sociedad y política. Eso es una colonia. Si no haces todo eso pero le llamas colonia, pues entonces ya todo es colonia. Oiga, es que mire, vengo a venderle unos mangas unos mangas japoneses muy bonitos. ¡Ah, colonialismo japonés! No, hombre, no. Calma. Oiga, es que usted su gas depende de Rusia. ¡Ah, colonialismo ruso! Bueno, no, es que mire, hay situaciones económicas, relaciones que pueden ser muy asimétricas y que deben ser analizadas, y que debe evitarse la asimetría excesiva en las relaciones económicas, pero eso no quiere decir que sea equivalente al colonialismo. Son los excesos retóricos de algunos que a mí siempre me molestan mucho. Bueno, dicho eso, en 1821 México deja de ser una colonia, y en 2023, 202 años después de esa hazaña, porque fue una hazaña finalmente liberarse de las cadenas de una metrópolis externa, pues tenemos a un grupo de personas que dicen, ¡ay, estamos colonizados, vamos a descolonizarnos! ¿Y eso cómo lo haces? Abandonando todo lo que es Occidente. Perdón, vuélvemelo a decir, ¿cómo me lo estás diciendo? ¿En qué idioma me lo estás diciendo? En español.
Español de España. O sea, tú eres parte en parte, eso que estás rechazando. ¿No se te hace que es un poco como que tienes un problema interno grave? Pues mira, yo soy, así desde el punto de vista genético, tengo un 14% del sureste mexicano. Mi abuela materna era zapoteca. Pero sí, imagínate que yo rechazara a los zapotecas, dijeran que son lo peor del mundo y quiero arrancarme mi zapotequismo, pues sería brutal, ¿no? Como si me quiero arrancar mi españolidad, que también está violenta. O mi pequeño trocito de irlandés que tengo por allí. No, tú eres resultado de todo eso. No, yo estoy colonizado porque soy una víctima. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? No, rechazamos las matemáticas, por las inventó Occidente. Oye, no, espérate, que las inventaron los árabes y los indostanos. No, porque con eso hacen cálculos Galileo y Newton y esos malvados que nos colonizaron. No, Galileo y Newton no fueron de los soldados que tomaron Tenochtitlán. Es que mira, Galileo, pues sí estaba en la época, pero él estaba a lo suyo, estaba en Italia. Y además le estaba yendo bien mal. Y bueno, Newton viene después, pero él no viene a colonizar a nadie. No, sí, como no, son colonizadores todos. Y en fin, un despropósito histórico que da la impresión de que se está haciendo ideológicamente avanzado al reconocer el valor que tienen ciertas culturas, pero rechazando el valor de otras, es decir, haciendo lo que viene siendo un odio cultural, pero al revés. Entonces ya no es que los estadounidenses desprecian a los mexicanos, que sí los desprecian, y bueno, ya cada vez menos estadounidenses siguen despreciando muchísimo a los mexicanos, pero no es la historia del desprecio que tenían los mexicanos en los años 40, 50, ¿no? Ahora nosotros vamos a rechazar a los Estados Unidos, todo lo que es Estados Unidos, la comida y esas cosas feas. Bueno, tampoco. Esas ideas de una ideología, que no es una ideología porque no es un conjunto de ideas, sino es que es una reacción de actos viscerales, lleva a que se plantee un sistema, un proyecto educativo sin pies ni cabeza, sin ningún rigor pedagógico, sin ningún rigor histórico, sin ningún rigor científico, sin ningún rigor sobre el conocimiento. A ver, ¿para qué se educa a los niños? ¿Para que sean revolución? No. Es muy bueno que un niño sea crítico y rebelde ante la autoridad, sobre todo cuando la autoridad no tiene legitimidad. Y todo niño debe aprender esto, y lo debe aprender incluso con sus padres, ¿no? Vete a duchar, ya me duché 3 veces hoy, ya, pero estuviste jugando baloncesto. No quiero, no, eso no es ser rebelde. Pero si no he hecho nada y ya me acabo de duchar, ¿me vas a duchar otra vez? Sí, me protesto, no hay motivo para que me duche. Vale, es una rebeldía razonable. Perdonen el ejemplo, pero más o menos por ahí van las cosas. El hecho real es que han hecho una empanada en la cual se olvida lo fundamental. A los niños se les educa, se les instruye, más que nada los educan los padres. A los niños se les instruye para que tengan herramientas para funcionar en la sociedad en la que viven y para que piensen alrededor de la sociedad en la que viven y sus problemas. Por supuesto, cuando tienes 6 años, los problemas que vas a estudiar son distintos de los que vas a estudiar a los 18. Si empiezas a hablarles a los niños de los problemas de la falta de suministro de calorías entre los indígenas mexicanos y la necesidad de generar nuevas formas de alimentación, un niño de 6 años te va a decir, no está dentro de su concepto. Tienes que ir pues poco a poco llevando a los niños a aprender lo que les sirve para funcionar en su sociedad, para conocer su sociedad, para entender la sociedad en la que viven y luego para cuestionar los problemas que pueda tener esa sociedad. Todo eso se les olvidó. Y generaron unos libros de texto que han sido criticados por muchas personas, entre ellas por Rodrigo Álvarez, que fue el invitado que tuvimos la semana pasada. Creo que me eché un rollo enorme, pero miren, es que me desespera muchísimo que la gente crea que las reacciones viscerales, irracionales, sin bases fácticas, son ideas, ideologías y una forma legítima de rebeldía. No lo son. Y como no lo son, me indigno enormemente con ellos, con enorme frecuencia,
porque tiene una enorme capacidad de simulación y de que mucha gente que no está debidamente informada, precisamente porque no tuvo una escuela y unos profesores adecuados, no se dé cuenta de que le están timando, vendiéndole una realidad y una serie de ideas que no lo son en realidad, que son ocurrencias, que son sensaciones, que son cabreos muchas veces, que son odios mal disfrazados. Y por eso he hecho tanto el rollo. Bueno, ustedes disculpen.